Casas y departamentos abandonados a medio construir, llenos de escombros en 3 ciudades de Chile. Ahí deberían vivir más de 700 familias del ejército, las que hoy están desesperadas. Ya no tenemos esperanza. No tienen esperanza y se entiende. Los ahorros de toda una vida los han puesto en manos del ejército para obtener su vivienda. La constructora a cargo, la que no finalizó las obras, acusó retraso en los pagos que debía cancelar la institución castrense. Que quedan facturas que tienen retrasos de ya 120 días sin pagar. Muchos apuntan a la mala gestión de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, la llamada JAVE, la que debe entregar los dineros para edificar. Son sistemas que lamentablemente y en el tiempo, si uno lo ve con otros casos, se han prestado para defraudaciones. Viajamos a Arica para constatar un caso que afecta hace años a 370 familias militares. Desde 2015 pagan mensualmente altos dividendos a la JAVE, un organismo de ahorro del ejército que ofrece atractivas ofertas para comprar la casa propia. Estamos en Arica, donde los valores de las viviendas son muy elevados. Estamos hablando de un departamento, 80 millones de pesos, y el JAVE nos prometía departamentos a un valor mucho menor. Estamos hablando de 47, 48 millones de pesos. Un departamento por la mitad de precio del mercado, oferta tentadora que aceptaron muchos uniformados, la mayoría de ellos suboficiales y oficiales con sueldos que promedian los 700.000 pesos. Quien habla a rostro cubierto es la esposa de un militar, no quiere mostrarlo por temor a sanciones. Con su esposo postularon a este departamento, 3 piezas, 2 baños, estacionamiento, terraza, logia, esa era la promesa. Al llegar nos encontramos con esto. Materiales botados, grietas en las paredes, escombros, construcción que en algún momento tuvieron que resguardar los propios militares para evitar robos y tomas. Alcarrás es el nombre de la constructora que abandonó las obras, la misma que trabajó con el ejército desde 2014, edificando viviendas en distintas zonas del país. Hoy las relaciones están rotas, acusan a la JAVE de no cumplir con las fechas de pago de las obras. Un retraso sistemático en los pagos de la factura, evidentemente lo que genera es que se ve imposibilitada a la constructora de cumplir a tiempo con sus propias obligaciones. Estamos hablando de una factura que debía pagarse en 23 días, desde recepcionada se pagaban 70, 80 días. Ante esas acusaciones, esta fue la respuesta del ejército. Tuvimos que empezar a detener el pago de las facturas porque la empresa en su minuto no cumplió con el pago de cotizaciones y de sueldo de sus trabajadores. Punto que para el ejército es fundamental, porque según su normativa, si no se pagan las cotizaciones, ellos no cancelarán ningún servicio. Que nosotros no podemos pagar una factura mientras no venga con los formularios adjuntos. Conflicto entre la empresa y el ejército que no da respuestas a los afectados. Los 370 militares comenzaron pagando su dividendo en 2015 y les prometieron que su vivienda estaría lista en 2017. Dinero descontado por planilla mes a mes, el que debía estar en la caja de la JAVE. Dividendo que además se ha multiplicado con los años de una forma dramática. Empezamos pagando el año 2015 con un valor aproximado de 48.000 pesos. Hoy en día estamos pagando 338.000 pesos. ¿Cuánto es el sueldo de tu esposo? El sueldo de mi marido es aproximadamente 700.000 pesos. ¿Por qué aumentaron los dividendos de esa manera? 290.000 pesos en solo 3 años. El ejército señaló que los dividendos aumentan conforme el avance de las obras. A mayor gasto, mayor dividendo fue su respuesta. En el caso de esta familia significa casi el 50% del sueldo del militar. Todo ese dinero debería estar en las arcas de la JAVE, la que está conformada por 5 uniformados de alto rango de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda y del Comando de Bienestar. Ellos también tienen ahorros ahí y no solo eso, también fija la tasa de interés que pagarán a los ahorrantes de la JAVE. En 2016 fijaron una tasa del 5,5%, mucho más alta que la del mercado. Un evidente conflicto de interés, que incluso hoy día eso podría ser perseguido como una figura penal de administración desleal u otro tipo de delito, en cuanto a es una misma persona la que está beneficiándose con sus mismas decisiones. Las sospechas crecieron cuando Contraloría detectó que los ahorros de miembros de ese Consejo Superior aumentaron considerablemente. Crea un poco
un poco desafortunado pensar de que alguno de los miembros integrantes del Consejo Superior pueda haber fijado una tasa pensando en sus propios intereses. Habrían sido unos pocos los beneficiados con estas decisiones al fijar una tasa de interés, pero fueron muchos los militares que postularon a las viviendas los que se vieron perjudicados. Hubo un tiempo que tuvimos que ir a vivirnos donde familiares, hacer cosas para vender, comida. Hemos tenido que pensar incluso en yo dejar mis estudios. O sea, es un estrés muy grande. Personas que están con licencia psiquiátrica porque ya no dan más y no entienden cómo sobrellevar esto. No solo a ellos les pasa esto. Otros 2 proyectos más en Coyhaique y Punta Arenas están parados. Ahí más de 300 familias no saben cuándo tendrán sus casas. Familias que siguen pagando por viviendas cuyas obras están detenidas, pero esa no es su única preocupación. Un informe de Contraloría de 2018 determinó que al 31 de diciembre de 2016, la JAVE tenía en sus cuentas poco más de 3.670 millones de pesos, mientras que la deuda con sus ahorrantes bordeaba los 40.000 millones de pesos. La escasez de dinero era clara. Contraloría detectó un riesgo financiero, una eventual falta de liquidez. ¿Hay liquidez hoy día en la JAVE? Hay liquidez en la JAVE con algunas restricciones propias de algunos fenómenos que se han producido cuando algunos de nuestros ahorrantes deciden girar algunos ahorros, ya sea en forma parcial o en forma total. Ante el riesgo financiero detectado por Contraloría, los ahorrantes quisieron sacar su dinero. Ahí fue cuando este mensaje salió en la página de la JAVE. De 3 a 6 meses se demorarían los giros de ahorros o los cierres de cuentas. Y se advertía que de hacerlo, los ahorrantes condicionaban su posibilidad de adquirir una vivienda del Ejército o una fiscal. En resumen, si sacaban su dinero, perdían el sueño de la casa propia. ¿Y quién vigila que aquí no hay una estafa piramidal? Si hay fallas en los pagos, el que tiene que pagar acá es el Ejército y por ende se trata de fondos que potencialmente son públicos. Ante esto, el Ministerio de Defensa solicitó información al Ejército. La institución dijo que no hay inconvenientes con los recursos de la JAVE. Aún así, la Secretaría de Estado anunció que revisará su estructura. Más inmediata será la acción de Contraloría, entidad que anunció hace pocos días una nueva auditoría a la JAVE. Otra vez deberán argumentar su accionar, uno que habría sido poco claro desde el principio. Que estamos 370 familias en las mismas, buscando qué hacer. No tenemos respuesta ni por parte de Alcarrás, ni por parte del JAVE. Es tanta la desesperación de algunos que ya están dando sus derechos de los departamentos. Estamos tirados. Respuestas es lo único que piden, saber qué pasa con sus ahorros y qué sucederá con sus viviendas. La JAVE se ha negado a revelar los movimientos de sus ahorrantes porque dicen que es información privada. Lo que sí han revelado es que el escaso dinero disponible en sus cuentas se debe a que realizan una administración empresarial, invierten fondos con el objetivo de maximizar el valor de la empresa, algo cuestionado por Contraloría porque los órganos del Estado no tienen calidad de empresa u organización. Es muy relevante el saber dónde se está invirtiendo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros descubriéramos que el Ejército, a través del JAVE, y en este caso del Comando de Bienestar, está invirtiendo, por ejemplo, en empresas que tienen insolvencia o en empresas que son proveedoras del Ejército, o más allá, empresas cuyos dueños son funcionarios o exfuncionarios del Ejército? Hay dinero que se puede, ¿cierto?, se puede depositar en la banca para que dé una rentabilidad, toda vez que todo este patrimonio debe ser rentabilizado. La principal crítica a la JAVE, el principal cuestionamiento, es la falta de claridad en la administración de sus recursos y los riesgos que tendría una mala gestión. Al final, el que tiene que pagar si esto no funciona es el Estado. JAVE dice ser auditada externamente, información que hemos solicitado y no ha sido entregada. Los oficiales afectados tampoco dicen conocerla. ¿Hay transparencia en esto? De transparencia poco. Lo que nadie sabe es cuándo y quién retomará las obras en Arica, Coyhaique y Punta Arenas. La constructora a cargo tiene demandado al Ejército por 5.417 millones de pesos. Ellos siempre supieron que esta demanda era una realidad.
Más de 700 familias siguen en la incertidumbre. A algunos se les ha prohibido hablar públicamente de este tema. Siempre hay amedrentamiento. Nuevamente los cuestionamientos se centran sobre el actuar de reparticiones del ejército, esta vez en el Comando de Bienestar y su dependiente, la JAVE. Y es que para 700 familias lo que están viviendo es una preocupación constante, no saber qué pasará con sus viviendas, las que con tanto esfuerzo siguen pagando día a día, las que por ahora seguirán a medio terminar, botadas ante la resignación de sus postulantes.